des otro fuerte aplauso al Señor, amén. Si hay alegría en tu corazón porque Dios te ha permitido estar en este lugar, te voy a pedir que le des ese fuerte aplauso. Vamos a agradecer al Señor. Ahí en tu casa que nos estás viendo, te invitamos a que nos acompañes. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a declarar que Él es majestad, que Él es Rey de Reyes, amén. Majestad, majestad, tú eres el Rey de majestad. Majestad, majestad, tú eres el Rey de majestad. Y cantamos: mi Cristo, solo te quiero a ti. Te amo con todo lo que soy. Te canto majestad, te amo majestad. Lo declaramos en esta noche, Señor, te amamos con nuestro corazón. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Vamos, iglesia, canta con nosotros. Majestad, majestad, tú eres el Rey de majestad. Majestad, 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 tú eres el Rey de majestad. Mi Cristo, solo te quiero a ti. Yo te amo con todo lo que soy. Te canto majestad, te amo majestad, tú eres majestad, te amo majestad. Y en esta hora te decimos, Señor, a ti te adoraré, siempre declararé que tú eres Rey de majestad. Oh, nombre sin igual, no tienes rival, Cristo Rey de majestad. Oh, a ti te adoraré, siempre declararé que tú eres Rey de majestad. Oh, nombre sin igual, no tienes rival, Cristo Rey de majestad. Oh, majestad, sí, mi Cristo, solo te quiero a ti. Vamos, cántalo fuerte. Te amo con todo lo que soy. Mi Cristo, solo te quiero a ti. Te amo con todo lo que soy. Te canto majestad, te amo majestad, tú eres majestad, oh, majestad. Aleluya, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos, amén. ¿Por qué no da ese fuerte aplauso al Señor? Él es digno, Él está aquí en este lugar. Aleluya. Te adoramos, Señor, en esta noche. Tú eres digno de recibir todo el honor, toda la gloria. Vamos, iglesia, dale esa alabanza al Señor.
Paz de Cristo, hermanos, les damos la bienvenida a nuestro servicio entre semana. Espero que todos se encuentren bien. Les vamos a pedir donde usted se encuentra, si se puede poner de pie. Vamos a alabar al Señor, vamos a darle gracias por la oportunidad que nos da en este día poder alabarle. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Señor, estamos delante de tu presencia, te agradecemos por esta otra oportunidad que nos da, Señor, para reunirnos ahí en las casas, Señor, en este lugar, para exaltarte, para glorificarte. Sabemos, Señor, que es solamente por ti, Señor, que podemos estar aquí en este día, Señor. Es gracias a tu misericordia y tu amor. Te damos en esta tarde, Señor, toda la honra y toda la gloria, que tú te glorifiques en medio de nuestra alabanza, Señor. En tu nombre, Jesús, amén. Le invitamos a que nos acompañe a alabar al Señor a donde usted está. Si quiere alabar al Señor con sus palmas, si lo puede hacer, hágalo con toda libertad. Somos tus hijos, somos tu creación, venimos a adorarte, Dios. Somos tu iglesia, somos tu promesa, venimos a adorarte, Dios. Importante eres tú, el más anhelado eres tú, mi Cristo, mi Rey, mi Señor. Desciende aquí, ven, desciende, ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza, ven y danza, en medio de tu alabanza, este es tu lugar. Somos tus hijos, somos tu creación, venimos a adorarte, Dios. Somos tu iglesia, somos tu iglesia, somos tu promesa, venimos a exaltarte, Dios. Lo más importante eres tú, lo más anhelado eres tú, mi Cristo, mi Rey, mi Señor. Desciende aquí, ven, desciende, ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. Ven, desciende con tu iglesia, Señor. Ven y danza en medio de tu alabanza, este es tu lugar. Oh, te adoramos en esta hora, Señor. Ven, ven, desciende. Ven, ven, ven y danza. Ven, ven, ven y danza. Ven, 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 desciende. Ven, 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 desciende. Ven, ven, ven y danza. Vamos todos juntos. Y danza. Y ven, 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 desciende. Ven, ven, ven y danza. Ven, ven y danza. Te adoramos, Señor, en esta hora. Aleluya. Ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor.
en medio de tu alabanza. Este es tu lugar. Aleluya, este es tu lugar, Señor. Recibe toda honra y toda gloria. Oh. Vamos, dale honra y gloria al Señor. Servimos a un Dios increíble, Dios todopoderoso. Aleluya. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Servimos a un Dios todopoderoso. Servimos a un Dios increíble que todo lo puede. Aleluya, recibe la honra y la gloria en esta tarde, Señor. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú. Oh, recibe toda gloria. Vamos, une tu voz con nosotros. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo, eres increíble. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, aleluya. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Señor, Él es digno, aleluya. Iglesia, paz de Cristo, me da mucho gusto que haya
hecho en este día el propósito en su corazón de poder conectarse. Me da mucho gusto de que hayamos en este día podido disfrutar de estas hermosas alabanzas. Hemos alabado y hemos glorificado a nuestro Dios. Yo sé que ahí en su casa o ahí donde usted esté, yo sé que usted alabó al Señor juntamente con nosotros. Esto es una de las cosas que nosotros como iglesia hacemos, de traerle honra y gloria a nuestro Dios. Esto es algo maravilloso que nos alegra y yo creo y tengo fe y confianza de que el Señor también se alegra juntamente con nosotros al recibir Él la adoración que le pertenece. Y en este día voy a tomar un tiempo, unos minutos, si usted me permite, tomar algunos minutos para poder traer lo que Dios puso en mi corazón, lo que Dios puso en mi pensamiento. Cada vez que a nosotros nos toca compartir la palabra de Dios, siempre estamos buscando la dirección de nuestro Dios, la dirección del Señor, para que Él confirme la palabra que se va a hablar en estos tiempos. Y yo aquí le voy a hacer la invitación de que me acompañe. Si usted tiene su Biblia allí al lado o la tiene ahí enfrente, o tal vez ya la tenga abierta, pero me gustaría que me acompañara al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Voy a leer este versículo y de ahí voy a enfocarme en lo que Dios puso en mi corazón. La palabra de Dios nos dice en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, dice la palabra de Dios de esta manera: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios, dice la palabra de Dios, lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Quiero que vayamos en una oración para presentarnos en este día delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder estar en este día reunidos, como dice tu palabra, Señor, reunidos como familia, como iglesia, trayéndote a ti, Señor, honra y trayéndote a ti gloria, cantándote salmos e himnos espirituales. Y en este día, Señor, yo te pido que tú uses mi vida, Señor, en esta hora para poder compartir tu palabra, para poder hablar el mensaje, Señor, el cual tú has puesto ya en mi corazón y en mi pensamiento. Yo te pido, Padre bendito, que ahí en el lugar donde está cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan reflexionar en lo que es tu palabra, Señor, y que haya un entendimiento, Señor, en lo que la palabra en este día nos va a hablar en este momento. Yo te pido que tú me ayudes, Señor, a hacerlo conforme, Señor, es tu palabra, Señor, conforme, Señor, es tu voluntad. Yo en este momento me rindo a ti, Señor, y sé que eres tú, Señor, el que habla por medio de mí, Señor. Eso lo creo y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta palabra que Dios puso en mi vida, quiero darle un poquito de contexto a lo que está hablando este versículo. Cuando yo estaba leyendo este versículo, estaba yéndome al contexto de lo que la palabra de Dios nos menciona, pero quiero traer a su pensamiento esta palabra acerca de lo que Dios es en nuestras vidas, de cómo Dios ha hecho en nuestras vidas, y quiero enfocarme en lo que la palabra de Dios nos menciona acerca de el hombre. A veces el hombre que se aparta por un momento de Dios. Esto es lo que yo quiero compartirlos en esta hora.
lo que la palabra de Dios nos menciona en este versículo, en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 1, dice, ¿qué es lo que está pasando aquí en este versículo? El pasaje nos habla de un rey de Judá. El pasaje bíblico nos está hablando de un rey, el rey de Judá, que se llama Ezequías. Él fue un buen rey. La palabra de Dios, si nosotros estudiamos un poco más a fondo la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo que este rey hizo en el tiempo que le tocó reinar. Dice la palabra que este era un buen rey. Dice que trajo muchas reformas para el pueblo de Dios. Esto es una de las características por qué nos habla que este fue un buen rey, porque este rey trajo muchas reformas para el pueblo de Dios. Pero la palabra de Dios también nos dice, pero un día, dice la palabra de Dios, que él enfermó de muerte. Nosotros hemos leído mucho estos versículos y nosotros nos damos cuenta, la palabra de Dios, que este rey, a pesar de tenerlo todo, a pesar de que tuvo un momento en el reinado que él tuvo ante los ojos de Dios, Dios lo miraba con buenos ojos porque él estaba haciendo la obra que Dios le llamó a hacer. Dios le llamó a ser rey de Judá. Y dice la palabra de Dios que este rey, y lo digo así porque también, aunque él fue bueno y fue uno de los que hizo reformas, cambió muchas cosas que sus antepasados estuvieron haciendo mal, él vino y cambió varias cosas. Pero la palabra de Dios también nos menciona que en un momento, como a cualquiera otro nos pasa o nos sucede, él también enfermó. Y a veces es duro pensar en que un día nosotros enfermaremos o él, como él enfermó. La palabra de Dios nos dice en Segunda de Reyes, dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 4, perdón, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que cuando Isaías fue a comentarle lo que Dios le había dicho, dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 4, dice la palabra de Dios, hablándole Dios a Isaías, le dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Esto es lo que la palabra de Dios nos habla en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 4. Dice la palabra de Dios que en ese momento en que Isaías fue ante el rey Ezequías, dice la palabra de Dios que al momento donde Isaías habla la palabra de Dios, dice la palabra de Dios lo que Dios le había dicho que le dijera a Ezequías. Dice la palabra de Dios que al momento de que él dio la vuelta y fue caminando, dice la palabra de Dios que le dijo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración. Y póngase a pensar un momento en esto. Dice la palabra de Dios que Dios oyó la oración. Y dice, y he visto tus lágrimas. Y quiero hablar un poquito de esto, porque déjeme decirle que hay veces en nuestras vidas que hay momentos duros donde la palabra se habla y se dice, pero
debe uno reflexionar un momento en lo que la palabra de Dios nos menciona de lo que hizo Ezequías. Ezequías estaba enfermo, cayó en una enfermedad, cayó en una situación difícil, cayó en una situación crítica, cayó en una situación donde todo su ser, todo lo que él tenía planeado o todo lo que él tenía en mente, de un día a otro o de un momento a otro, cayó. Y esto es algo que a mí me pone a pensar de la situación de cada uno de nosotros, porque cuando uno está sano, cuando uno está bien, cuando a uno no le falta nada, cuando uno está caminando en una, voy a ponerlo así, en una plenitud donde todo está bien, déjeme decirle que esta situación nos hace pensar y nos hace mirar más allá de lo que a veces Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Esto es en la forma donde el hombre piensa como hombre y nunca pone a Dios como primero. Por eso la palabra de Dios en Santiago nos habla donde él dice, si Dios quiere, si Dios permite. Y esto es algo que a nosotros nos debe de traer un momento de reflexión y un momento de entender lo que nosotros somos fuera de Dios y lo que nosotros somos dentro de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña aquí en estos versículos que Ezequías, él era un rey, y la palabra de Dios es un rey bueno, un rey que cambió muchas cosas, pero déjeme decirle que él buscaba de Dios, él anhelaba de Dios, pero hubo un momento donde él empezó, al momento de que él recibió la sanidad, al momento de que él recibió la confirmación de su oración y el clamor que Dios escuchó, dice la palabra de Dios que Dios se apartó de él por un momento. Y esto es algo que a nosotros nos debe de empezar nos debe de empezar a incomodar, porque muchas veces nosotros tenemos el entendimiento que Dios está con nosotros, que Dios no se ha ido de nosotros. Y a veces ese es el momento más difícil, o es el momento donde nosotros estamos descuidando lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque cuando nosotros empezamos a creer y empezamos a mirar que todo está bien en nuestras vidas, a veces nosotros nos olvidamos de quién es Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde está a veces lo más, la cosa más, se podría decir, catastrófica en nuestras vidas. Porque cuando todo está bien en nosotros, empezamos a olvidarnos de Dios. Empezamos a olvidarnos de la oración. Empezamos a dejar de hacer lo que Dios ha querido hacer en nosotros. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros tengamos cada día a bien buscar de Dios. Y no estoy diciendo buscar de Dios algo simple, sino buscar a Dios de todo nuestro corazón. Porque en Apocalipsis, cuando habla Apocalipsis, una de las cosas que habla a la iglesia de las iglesias de Apocalipsis, una cosa que él dice que has dejado o has abandonado tu primer amor. Y esto nos debe de traer a cada uno de nosotros una alarma, como lo que hemos estado escuchando en estos domingos pasados, de lo que nuestro pastor ha estado hablando acerca de las alarmas, y de lo que ha estado hablando también nos habló nuestro hermano Otto acerca de regresar, Y nosotros debemos de mirar estos tiempos. No se confíe de que todo está bien en su vida. Nunca se confíe
de que todo está bien en su vida, de que todo camina bien en su vida. Porque déjeme decirle que habrá un momento en su vida o en mi vida donde Dios dejará de estar con nosotros. Y no porque Él quiere hacerlo, sino porque Él nos va a querer probar en un momento. Y Él va a querer ver, como lo que hizo en Ezequías, en quién Él o nosotros estaban confiando. A Ezequías, por un momento, Dios lo dejó. Y fíjese, un momento. ¿Qué será una vida sin Dios? ¿Qué será una vida sin Dios? Si en un momento Dios nos abandona o Dios nos deja para probarnos, hacemos tantas cosas que no van con la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué será una vida sin Dios? ¿Qué será una vida sin Dios? Y Dios permite que en nosotros venga algún tipo de dificultad, algún tipo de prueba, algún tipo de enfermedad, algún tipo de angustia, algún tipo de pensamientos diferentes a los de Dios. Dios permite, pero Dios lo permite para probarnos, para ver si verdaderamente estamos confiando en Él o no. Si nuestra confianza está en Él o no. Y esto es lo que la palabra de Dios nos está hablando aquí. Ezequías, rey de Judá, un hombre que lo tenía todo, tenía el respaldo de Dios. Y una cosa lo hizo volver a Dios. Lo hizo humillarse delante de Dios. Lo hizo ir en oración a Dios. Una cosa lo hizo. No lo hizo la riqueza. No lo hizo la comodidad. No lo hizo cualquier otra cosa que lo hacía. Una cosa lo hizo volver nuevamente a buscar a Dios, a refugiarse ante Dios. Y fue una enfermedad que le iba a quitar la vida, la existencia en este mundo. Eso es lo que le iba a quitar. Pero Ezequías sabía y entendía todo lo que él tenía. Y fíjese en esto, él sabía todo lo que tenía y él sabía todo lo que él iba a dejar. Pónganse a pensar en qué momento él estaba. Él estaba pensando, ya no estaba pensando en la vida eterna, en lo que sus padres le habían dicho, lo que la ley le había dicho, que morir en Dios era descansar en Él. Eso era lo que era la vida eterna. Pero sus ojos no estaban puestos en la vida eterna. Sus ojos estaban puestos en lo que él tenía, en lo que las otras naciones escuchaban de él. Eso es donde estaba su corazón. Allí es donde estaba su corazón. Por eso él lloró, por eso él se humilló, por eso él buscó a Dios de todo su corazón, porque él no quería morir, él no se quería ir, porque su corazón estaba pegado a todo lo que él tenía, a todo lo que Dios le había dado, el lugar, el trono en donde Dios lo había puesto. Eso es lo que él anhelaba y él no quería soltar todo eso. Él no quería soltar su reinado, él no quería soltar sus riquezas, él no quería soltar sus comodidades. Y por eso la palabra de Dios nos menciona que él fue ante Dios y se humilló delante de él. Y esto es algo que nos sorprende porque, iglesia, nosotros debemos de entender
que nosotros somos pasajeros en este mundo. Y por más que nos aferremos nosotros a la vida, cuando en los planes de Dios está que Él en su voluntad nos llame, déjeme decirle que no cometamos el mismo error que cometió Ezequías. Él le lloró a la vida terrenal. Él le lloró a todo aquello que un día él iba a dejar. Él le lloró. Y déjeme decirle que Dios es muy misericordioso y muy bueno, porque incluso el profeta Isaías le dice, así dice el Señor, arregla tu casa. Fíjese hasta dónde Dios es tan bueno, hasta dónde Dios es tan bueno, hasta dónde Dios da una oportunidad más. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado oportunidad a nosotros? A Ezequías le dijo, necesitas arreglar tu casa, necesitas arreglar tus cosas, necesitas arreglar tu vida. ¿Para qué? Porque Dios ha dicho que tú te irás a descansar. Y a Ezequías le dolió lo que el profeta le dijo, porque su corazón no estaba conectado con Dios, sino con las riquezas. Pero la palabra de Dios, aún dice la palabra de Dios que Ezequías oró y lloró amargamente por la palabra que el profeta le dio. Y Dios tuvo misericordia de él, dice la palabra de Dios que tuvo misericordia de él. Y le añadió, dice la palabra de Dios, que 15 años más. Pero, ¿qué pasó en estos 15 años? La palabra de Dios nos dice que Ezequías, su corazón se enorgulleció. Y esto fue porque ahora él miró que tenía 15 años más de vida confirmados por el profeta, por lo que Dios había hecho. Y tal vez en su pensamiento pasó disfrutar de todo aquello que Dios le había dado. Pero también la palabra de Dios nos menciona que él abrió sus tesoros, que él abrió lo que Dios había proveído a sus enemigos. Tengamos cuidado, iglesia, tengamos cuidado cada uno de nosotros cuando Dios nos da una oportunidad. No nos da una oportunidad más para volvernos al mundo. No nos da otra oportunidad para volvernos con aquellos que hacen el mal. Dios no nos da una oportunidad para desviarnos de su camino. Dios no nos da una oportunidad para salirnos de la iglesia. Dios no nos da una oportunidad para abandonar a nuestra familia. Dios no nos da una oportunidad para hacer lo que nosotros queramos. Dios nos da una oportunidad para probarnos si verdaderamente estamos siguiéndole a Él por lo que Él es o por lo que Él ha hecho en nosotros. Una cosa es muy diferente, recibir un milagro de Dios, y otra cosa es aceptarlo a Él. Porque muchas veces, en ocasiones, hemos mirado y experimentado cómo Dios ha hecho grandes cosas en el ser humano. Dios ha hecho milagros sobrenaturales. Él ha restaurado familias, Él ha restaurado matrimonios, Él ha restaurado hijos con padres, madre con hijos. Él ha restaurado, Él ha hecho cosas magníficas, ha hecho cosas grandes que a veces nosotros somos muy ingratos, para ponerlo de esta forma, muy ingratos, porque Dios ha tenido mucha misericordia con cada uno de nosotros, y nosotros, en vez de ir más a Él, nos vamos más lejos de Él.
Y eso es lo que Dios nunca ha querido. Dios siempre ha querido atraernos. Dios siempre ha querido hacer el bien en cada uno de nosotros. Dios ha querido siempre el bien para cada uno de nosotros, pero a pesar de que Dios ha sido muy bueno con nosotros, a pesar de que Dios nos ha llenado de muchas bendiciones, nos ha inundado de muchas bendiciones, muchas veces nos alejamos de Él. Y eso es lo que Dios nunca ha querido de nosotros. Dios ha permitido que nosotros pasemos por procesos para que Él haga en nosotros algo. Pero ese algo nos debe de traer a nosotros arrepentimiento y más acercamiento hacia Él. Iglesia, este es el tiempo donde nosotros debemos de reflexionar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Si usted ha estado alejándose cada día más de Dios, en vez de acercarse más a Dios, es necesario que empiece usted a reflexionar porque déjeme decirle que todo esto es pasajero, incluso su vida. Y dice la palabra de Dios que es mejor que hay de aquellos que pierden su vida o aquellos que quieran ganar su vida. Dice la palabra de Dios que la perderán. Pero hay aquellos que pierden la vida por la palabra, por el evangelio de Dios, por las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios que la obtendrán. Así que este es el llamado. Si usted se ha estado alejando de Dios, es momento de regresar. Es momento de volvernos hacia atrás y nuevamente ponernos a cuentas con el Señor. En este día quiero hacerle una invitación a una oración de fe y de confirmación de lo que Dios tiene para nosotros. Ahí donde está usted, sea sincero con el Señor y que si hay algo que tenga que cambiar en su vida, lo haga. Aún es tiempo, aún hay esperanza. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en este día, Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra, Señor, que nos ha traído a reflexión de que tú caminas con nosotros, Señor, pero en un momento, Señor, tú nos dejas como un niño, Señor, que empieza a caminar para poder aprender, Señor. Pero nosotros tenemos la confianza, Señor, y la seguridad que siempre estás de nuestro lado. Y si hay un momento en el cual no te sintamos, Padre bendito, sabemos que es una prueba por la cual tú nos haces pasar, pero para que nosotros confirmemos que nosotros estamos confiando en ti plenamente, no por lo que nosotros somos o lo que tenemos, sino porque te amamos y valoramos mucho lo que tú has hecho en nosotros. Yo te pido, Padre bendito, si hay alguien que necesita reconciliarse contigo, que lo haga, Padre bendito, porque aún hay tiempo, Señor. Todavía hay perdón, todavía hay misericordia, y que no sea demasiado tarde, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y por el mensaje que tú has traído en este día. A ti te doy la honra y te doy la gloria, en el nombre de Jesús. Iglesia, Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.